Bien, en esta jornada soleada nos vamos a ir a dialogar ahora con el doctor Mariano Vega Ostertag, que es un bioquímico de 9 de julio, para charlar acerca de lo que significaría un laboratorio de PCR en el distrito, como lo sugería días atrás el doctor Balinotti, el director del hospital de Facundo Quiroga. Gustavo Tinetti desde Cadena 9. Mariano, un gusto y bienvenido. Gracias, Gustavo. También un gusto de charlar con ustedes. Y bueno, en lo que pueda ayudar o aclarar, encantado. Bien, antes de entrarnos al tema, ¿dónde te sentís más identificado? ¿En Vega de origen español o en Ostertag de origen alemán? Eh, la verdad que en la mezcla, que es un poco las raíces de nuestro país, esa mezcla tan especial, en absolutamente las dos partes. Bien, porque quienes te conocen te saben muy obstinado al trabajo, muy meticuloso, que ahí un poco aflora lo alemán, por decirlo de alguna manera. Pero por el otro lado también hay muchos españoles que son también obsecuentes y que son muy seguidores, así que bueno, un poco la mezcla de los dos. Pero en el marco de la convocatoria que te estamos haciendo, Mariano, la pregunta es, el doctor Balinotti decía días atrás la importancia de contar en el distrito con un laboratorio para el PCR y esto evitaría llegar a la terapia intensiva y lejos de estar invirtiendo en una faceta donde hay pocos respiradores, donde se quiere más tecnología y más formación, trabajar en el avance. La pregunta es, ¿esto es viable? ¿Un montaje 9 de julio están dadas ciertas condiciones para ello? La apreciación del doctor Balinotti es acertada, porque realmente tener un diagnóstico rápido o la capacidad de hacer un testeo, digamos, con mayor velocidad, con mayor velocidad de resultados, es sin duda una herramienta muy importante en la lucha de esta pandemia. El otro tema es, digamos, el organizar un laboratorio de testeo de muestras de SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, es un tema un poco más complejo. ¿Sí? Es un tema un poco más complejo. No es tan fácil y no es tan... uno no es tan, no es tan sencillo de organizar, digamos. Conlleva múltiples consideraciones en la mayoría, digamos, cuando uno lo piensa, tiene más que ver con la instalación de un centro, pero dentro de una institución. En el ámbito privado es complejo. La organización de un laboratorio que pueda testear muestras de SARS-CoV-2 por PCR, por el método de PCR, lleva un tiempo de entrenamiento, lleva una cantidad de gente, además de la aparatología, lleva, digamos, una cantidad de gente que trabaje, que esté formada, que esté asegurada por el riesgo del trabajo. Es un trabajo donde uno, de alguna manera, está expuesto a grandes cantidades de aerosoles de esos virus. Calcula que trabajás con muestras, directamente con la muestra, centrifugándola, lisándola, manipulándola y muchas veces generando estos aerosoles
que son, obviamente son peligrosos porque producen el contagio del personal que está trabajando en esto. Por ende, la gente el técnico profesional que trabaja en este área está con el equipo de protección personal, con el EPP adecuado, y hay un tiempo para trabajar con ese traje, con ese equipo de protección. Uno no puede estar 8 o 10 horas trabajando seguido con esos trajes. Entonces, esto requiere de una cierta cantidad de gente que trabaje un lapso importante de horas en el día. Es decir, una infraestructura importante. A la luz de esta descripción, Mariano, el intendente el otro día nos decía que se está pensando en el municipio de los testeos rápidos. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia para riesgo salud y para uno entre el laboratorio PCR con el testeo rápido? El testeo rápido es una herramienta excelente y me parece una idea muy buena que se instale a nivel municipal en las salas o en los lugares que siempre teniendo en cuenta las consideraciones de bioseguridad. En eso tendrán que hacer hincapié. Los testeos rápidos, en los testeos rápidos se mide el antígeno, son testeos antigénicos del virus. Es decir, hay dos maneras de poner de manifiesto el virus cuando está en la nasofaringe o en la orofaringe. El virus es como si fuese un globo, una piñata, que adentro tiene caramelos, ¿sí? Por cada piñata tengo cientos y cientos de caramelos. La forma de descubrir o poner de manifiesto al virus es utilizar la PCR, que lo que hace es detectar los caramelos, lo cual te vuelvo a decir, por cada globo de piñata hay cientos de caramelos, por lo tanto la posibilidad de enganchar un caramelo es mucho más factible. Claro. Y por el otro lado, el método antigénico, el test rápido, mide solamente la piñata. Es decir, por cada piñata que yo mido, tengo cientos de ADNs. Entonces, o material nucleico. Entonces, sí o sí, el método de PCR es más sensible. Puede poner de manifiesto a aquellas personas que no tienen sintomatología, que son asintomáticos y que tienen una muy bajita carga viral. El método de PCR los puede detectar. Y el método antigénico es más limitado. Obviamente, por lo que yo te explico, detecto el virus, o sea, detecto la parte antigénica del virus, la partícula entera. Y requiere mayor cantidad de partículas virales para que dé positivo. Por lo tanto, tiene lo que nosotros llamamos en la jerga del trabajo bioquímico, tiene menor sensibilidad. El método antigénico, el test rápido, tiene menor sensibilidad. Bien, Mariano, muy clara la explicación. Sin que mi pregunta signifique un compromiso, en el marco de la descripción que vos estás haciendo, un centro ideal, no digo óptimo, ideal, para que esto funcione puede ser el hospital por su condición de infraestructura y de ser del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Perdóname, la pregunta se dio con mucho retorno, pero yo te entendí que digamos, idealmente un laboratorio tendría que funcionar dentro de un hospital, ¿eso me preguntás? Correcto, si el ámbito ideal es el hospital. Yo creo que exactamente eso, ¿sí? Yo creo que
que estos laboratorios de testeo tienen que estar dentro de una institución porque alberga todas las posibilidades, tanto edilicias, infraestructura, y además es una decisión ministerial. Lo que yo te explicaba también, Gustavo, es que además de la infraestructura y de la gente entrenada, que lleva un tiempo, también es necesario tener los reactivos. Y los reactivos, casi que el manejo de reactivos más importante los tiene el Ministerio de Salud, tanto de la provincia como de la nación. Entonces, puede proveer en forma continua y hacer, digamos, uno puede disponer de esos reactivos a largo plazo, que es lo importante. O sea, cuando uno plantea un tipo de laboratorio así, es que trabaje una buena cantidad de tiempo, o sea, que pueda testear todos los días y en los meses venideros o en los años venideros que esta pandemia nos ocupe. Es decir, realmente es el ministerio el que provee esto, esta seguridad. No sé si me explico. Bien, sí, Bien, claro. claro. Te cambio de tema, Mariano. El COVID y tu laboratorio, y conjuntamente con ellos, como bioquímico, ¿cuál es el análisis de lo que está ocurriendo hoy en el distrito de 9 de julio con la circulación que existe? Bueno, no es ninguna novedad, ni voy a dar ninguna noticia con que la cantidad de casos están aumentando marcadamente. Estamos en un ascenso de la curva de contagios. Lamentablemente, así como hablamos de estas herramientas que son tan útiles, una de las herramientas más importantes que no disponemos es la conciencia de la gente de utilizar utilizar el barbijo, el distanciamiento y el evitar reuniones que obviamente estamos viendo que son el origen de este pico de contagios, que es muy difícil porque somos, digamos, después de 8 meses, nosotros empezamos en marzo, Gustavo, a trabajar, y hace 8 meses que estamos constantemente los actores del ámbito de la salud, y a este punto realmente estamos cansados. Entonces, estamos luchando digamos, a contracorriente. Estamos viendo que se multiplican los casos y que la gente obviamente se ha cansado, ha tirado la toalla y no está teniendo los cuidados básicos. Creo que eso sería una de las cosas más importantes que necesitamos volver a concientizar y frenar esto que es tan difícil de controlar y de entender. Así que la situación es bastante alarmante. Mariano, en los estudios que se hacen en tu laboratorio, ¿han surgido que te das cuenta que tiene COVID en el marco de otros análisis? No creo que estén haciendo los estudios de COVID en tu laboratorio, sí, eso no lo sé. Mirá, Gustavo, nosotros, tanto en mi laboratorio como en los laboratorios de mis colegas, a quienes respeto, y tenemos la suerte de tener bioquímicos con un alto profesionalismo en 9 de julio. Tenemos muy buenos profesionales, estamos todos bastante bien formados, diría yo, me atrevo a decir eso, y estamos muy atentos a los datos que vamos obteniendo de nuestros pacientes. Sí, estamos muy atentos, sí observamos justamente alteraciones con relación al COVID, sí hacemos testeos rápidos y hacemos también, enviamos a hacer PCRs a laboratorios de referencia. Sí, vemos continuamente, Gustavo.
No solamente, vuelvo a decir, no solamente en este laboratorio, sino que obviamente mis colegas en la clínica, mis otros colegas en los demás laboratorios privados, vemos continuamente, sí, sí. Y además de eso, somos bioquímicos también, varios de nosotros somos bioquímicos del hospital, como la doctora Alberdi y la doctora Spinelli, y así que estamos continuamente viendo datos y positividad de pacientes. Y sí, esta pandemia no respeta ni el ámbito privado, ni el público, ni los órdenes económicos de la sociedad. Está difundida absolutamente en toda la población. Así que sí, lo vemos todo el tiempo. Se infiere de tu relato que tenemos que tener extremos cuidados porque está en todos los ámbitos y ustedes, haciendo otro tipo de estudios en laboratorio, también aflora lo que significa el COVID. Te saco de la pandemia, te llevo a los estudios, por decirlo de alguna manera, tradicionales o habituales, no sé cómo expresarlo, pero para que te des cuenta. ¿Cuál sería la enfermedad hoy desde lo social? Vos decís, bueno, hay muchos casos de tal cosa, para que tengamos en cuenta los vecinos en los cuidados. No sé si llegás a entender bien la pregunta y si no te pongo un ejemplo. Te entendí perfectamente. Mirá, lamentablemente, Gustavo, no puedo iniciar una respuesta sin hablar de la pandemia. La pandemia ha dejado de lado un montón de estudios de rutina y un montón de controles que la gente se hacía en forma periódica. Y eso ha dejado de lado detectar enfermedades que veníamos siguiendo atentamente. El año pasado la vedette en nuestro hospital fue la enfermedad de la sífilis. Yo de todas maneras no me gusta mucho hablar de prevalencias ni de enfermedades infecciosas ni nada, porque creo que hay profesionales que se dedican a esto y saben mucho más que yo. Pero lo que sí vemos es que la gente ha dejado un poco esto los controles, se ha descuidado un poco, vemos el sobrepeso, creo yo, por ahí estaría bueno charlarlo con los cardiólogos, con los diabetólogos, pero vemos que la gente está un poco más, digamos, el encierro trae otras consecuencias, ¿no? Nos permite mantener un poco controlada la circulación del virus, pero también trae consecuencias de aumento de peso, de aumento de colesterol, de triglicéridos, de cortisol, la cual es una hormona de estrés. Si bien no es fácil asociarla solamente a la situación del aislamiento, digamos, convocado para protegernos de la pandemia, sino también mezclado con una situación económica muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, sí, por ahí vemos marcadores de estrés elevados, como yo te decía, el cortisol, las catecolaminas, son marcadores malos porque de alguna manera disminuyen la capacidad inmunológica de los pacientes. El aumento del colesterol y triglicéridos también genera una alteración de la salud que va en contra de la capacidad de defensa que tenemos naturalmente. Bien. Perdón, en relación a la vedette del año pasado, la sífilis, ¿qué pasó en este 2020, independientemente de la pandemia? ¿Disminuyó? ¿Sigue controlando? No, por eso te digo que son cosas que van de la mano, concatenadas. Disminuyeron los controles de salud, disminuyeron
los testeos relacionados con enfermedades de transmisión sexual y con enfermedad y los testeos en general. O sea, estamos abocados los sistemas de salud público y privado, me atrevería a decir que estamos más abocados Sí, a la a pandemia. esperar en lo que está pasando en este momento, que es un pico de contagios que asusta, y los controles se han dejado de lado. Entonces, cuando vos no controlás, no puedes hablar de cuál es la prevalencia de una enfermedad. La sífilis debe estar, pero no la estamos encontrando porque no la testeamos, porque los pacientes no van al hospital y porque no hacemos los controles, la cantidad de controles de rutina que hacíamos el año pasado. ¿Entendés? Sí, sí, está clarísimo, está clarísimo. Mariano, nosotros le queremos agradecer este gesto, nos ha dado un panorama muy importante y también lo que está pasando en la salud pública en general. Así que valoramos el gesto y como siempre lo mejor en todo, en lo profesional, en lo laboral, en lo institucional y en lo personal. Que sigas muy bien y muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. A ustedes también. No, al contrario. Bueno, la palabra de un bioquímico, en este caso el doctor Mariano Vega Ostertag, dando a conocer el informe o su visión acerca de lo que está ocurriendo en este momento, el 9 de julio, en relación al coronavirus y sobre todo la importancia de un laboratorio de PCR en el distrito. Hasta el próximo encuentro. Gracias. Hasta luego.